¿Puede la Iglesia Católica anular un matrimonio? Un fiel cuestiona al sacerdote Luis Toro. En este video impactante presenciamos un momento de confrontación y búsqueda de respuestas. Un feligrés valiente le hace una pregunta directa y desafiante al sacerdote Luis Toro. ¿Por qué la Iglesia Católica puede anular un matrimonio? ¿Por qué se sienten con ese derecho? Acompáñenme mientras exploraremos este controvertido tema que toca las fibras más íntimas de la fe, el amor y la ley canónica. Me voy a remitir al Evangelio de hoy, donde dice que... Acerque más el micrófono para que lo escuchen. Donde dice que el hombre se separará de sus padres y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la Iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Debe saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la Iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Bueno, yo lo sigo en YouTube, veo muchos de sus videos y tenía una duda en cuanto a un chico evangélico que habla sobre uno de sus videos que usted menciona sobre el monte de Getsemaní, de la oración de Jesús, sobre la oración que ellos dicen y la nuestra, que la nuestra es repetitiva y la de ellos es en forma de petición, que es lo que el chico aclara en el video, y dice que usted se lee el versículo 44 de Mateo 26, que dice de la misma, que Jesús reza repitiendo las mismas palabras, y él lee todo el versículo, porque dice que usted no lee esos versículos, que no sé si lo quiere explicar, que Jesús ora 3 veces, al cual dice las mismas peticiones, pero con diferentes palabras. Entonces él dice que usted está equivocado en lo que está diciendo. Una preguntita más en cuanto a la diferencia que hay, no sé si usted tiene uno de sus videos, pero yo no los encontré, en cuanto a la autoridad que los pastores dicen que tienen por ser pastores y la diferencia de los sacerdotes. O sea, cómo es el origen de esa autoridad que Cristo da a los pastores y a diferencia de los sacerdotes. Yo, como católico, noto la diferencia, pero en cuanto a la fe de haber hablado con ambos, me tiro más para el lado de un sacerdote porque lo siento más así, pero me gustaría saber con la Biblia o palabras o versículos donde diga que al sacerdote se le dio la autoridad o de Cristo. Esa es mi duda, no sé si me entiende lo que... Padre, buenas noches. Bueno, yo lo sigo en YouTube, veo muchos de sus videos y tenía una duda en cuanto a un chico evangélico que habla sobre uno de sus videos que usted menciona sobre el monte de Getsemaní, de la oración de Jesús, sobre la oración que ellos dicen y la nuestra, que la nuestra es repetitiva y la de ellos es en forma de petición, que es lo que el chico aclara en el video, y dice que usted se lee el versículo 44 de Mateo 26, que dice de la misma, que Jesús reza repitiendo las mismas palabras, y él lee todo el versículo, porque dice que usted no lee esos versículos, que no sé si lo quiere explicar, que Jesús ora 3 veces, al cual dice las mismas peticiones, pero con diferentes palabras. Entonces él dice que usted está equivocado en lo que está diciendo. Ahí dice, y usted, si usted quiere, usted puede mirar si es verdad o es mentira. Ahí dice que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Él puede decir que eran distintas palabras, eso es problema de él. Pero si la Biblia dice las mismas, lo puede leer, no hay ningún problema. Si usted ve a Jesucristo, por ejemplo, cuando está, no solamente ahí estaba orando, cuando estaba en la cruz oraba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba orando con el Salmo 22, estaba repitiendo el Salmo 22, que está escrito en las mismas palabras, estaba repitiendo las mismas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba repitiendo otro salmo. Entonces Jesús estaba orando con los salmos, oraba con los salmos. La misma Biblia dice que cómo oraban los judíos. Usted no encuentra a los judíos orando simplemente espontáneamente. Usted encuentra a los judíos orando con los salmos. Y Jesús
Era judío y oraba con los salmos. Ahora él puede decir lo que sea, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Ahora, no sé dónde dice lo contrario. Si usted lo leyó, pues dígame la cita. No, no dice lo contrario, o sea, yo justamente pienso como usted, pero quería saber qué opinaba de porque no hay nadie que le responda, sería. Yo opino que si él lo comprueba con la Biblia, pues créanle. Y si no, ríasele en la cara y dígale, esa es palabra de Satanás porque no está en la Biblia. Claro, o sea, él dice que sí está en la Biblia, Entonces, porque dice que en las 3 veces que Jesús va a orar al monte, está diciendo la misma petición, pero con diferentes palabras. pero ¿dónde lo dice? Es que si me lo demuestra dónde lo dice, yo le creo, pero si no lo dice, ¿cómo le creo? Si la misma Biblia me dice, léalo, léalo, la misma Biblia dice, Mateo 26, 44. O sea, aquí lo que yo quiero que usted comprenda como católico, que lo que es igual no es trampa. Si el protestante me dice a mí, muéstremelo en la Biblia, ¿por qué yo no le digo, muéstremelo en la Biblia? Si él me dice, es que Jesús repetía, pero con otras palabras, usted le dice, muéstremelo con la Biblia, y punto, y se acabó el problema. No, pero es que es lo que yo opino, ese es el problema suyo. Entonces usted crea un evangelio y diga, según el evangelio y según Petronilo. Eso es otra cosa. Pero según el evangelio, escuche lo que dice. Los dejó y se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. ¿Ve? Repitiendo la misma oración. Ahí puede brincar, ahí puede saltar, ahí me puede maldecir, pero no puede hacer otra cosa, porque en la Biblia de ellos dice exactamente igual, no hay ningún problema. Ahí lo que usted tiene que ver es, ¿qué es palabra de Dios y yo tengo que creerle? ¿Y qué es palabra de hombre y yo no le puedo creer? Porque lo que creo en la palabra de Dios soy creyente, y cuando le creo a un hombre soy creyón. Deje de ser creyón y pase a ser creyente. Gracias, padre. Tengo una preguntita más en cuanto a la diferencia que hay, no sé si usted tiene uno de sus videos, pero yo no los encontré, en cuanto a la autoridad que los pastores dicen que tienen por ser pastores y la diferencia de los sacerdotes. O sea, cómo es el origen de esa autoridad que Cristo da a los pastores y a diferencia de los sacerdotes. Yo, como católico, noto la diferencia, pero en cuanto a la fe de haber hablado con ambos, me tiro más para el lado de un sacerdote porque lo siento más así, pero me gustaría saber con la Biblia o palabra o versículos donde diga que al sacerdote se le dio la autoridad o de Cristo. Esa es mi duda, no sé si me entiende lo que... Sí, en Hechos capítulo 8, versículo 18, dice cómo se daba la autoridad a los apóstoles del Señor, que era distinto a lo que hacen los protestantes. Usted ve que un protestante hoy es un borracho, un sinvergüenza, mañana él se nombra pastor y ya tiene el poder. En la Iglesia Católica no es así. Usted no puede llegar, usted dice, yo quiero ser sacerdote, agarró la Biblia y yo soy sacerdote. La gente le va a decir, a Petronilo le patina el coco, porque así no es. ¿Cómo dice la Biblia? Hechos 8, 18. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos, aquí está claro, hay algo que refleja en los hechos. Los hechos es lo que ellos hacían, lo que ellos hicieron para que nosotros lo hagamos. Al ver Simón que a través de la imposición de manos, pongan cuidado, que no de cualquier persona, pongan cuidado. De los apóstoles. Subraye la palabra de los apóstoles. Para que tenga autoridad le tiene que imponer las manos a alguien que sea apóstol. Porque usted puede decir, a mí me la impuso Petronilo, pero Petronilo no es apóstol. ¿Cómo lo va a nombrar pastor a usted? No puede nombrarlo pastor. Para nombrarlo pastor tiene que venir desde los apóstoles, que se llama sucesión apostólica, a través de la imposición de manos. Otra vez, al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. Le ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder. Ese poder que usted me pregunta, se le da a través de la imposición de las manos. Dame a mí ese poder. Que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Yo quiero ser apóstol. Quiero tener el poder que Cristo le dio a los apóstoles, para yo, a mi vez, transmitirle ese poder a otros. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Eso es lo que pasa a los protestantes. Ellos piensan que es un juego, que se puede comprar y se puede vender y que eso sí. No. Según la Biblia, es a través de la imposición de manos de los apóstoles donde se transmite ese poder. Si ellos me mostraron a mí donde diga que se puede dar ese poder de ser apóstol de Cristo de otra manera, que me lo demuestren, pero no me lo pueden demostrar. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Yo me voy a remitir al Evangelio de hoy,
donde dice que Acerque más el micrófono para que lo escuchen. donde dice que el hombre se separará de sus padres y se unirá a una mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios. Si una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo ha unido, nadie tiene el poder para anular ningún matrimonio. Debe saber distinguir una cosa de la otra. Una cosa es el divorcio. Eso no existe en la iglesia. No, yo no estoy hablando de divorcio, yo estoy hablando de anulación, como dicen que se anula el matrimonio. Para mí no existe la anulación del matrimonio. Pues yo sí estoy hablando del divorcio. Y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación, para que usted tenga claras las dos cosas. Primero existe la palabra divorcio, que en la iglesia no se admite. El divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todos los tratos, porque es un contrato. Matrimonio es un contrato, con todos los requisitos del contrato. ¿Están los requisitos del contrato completo? ¿Está firmado? ¿Está sellado? Ese contrato es válido. ¿Faltó algún requisito del contrato? Ese matrimonio lleva una falla. Es nulo porque faltó uno de los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad para casarse. Si usted obligó a su hija y le dijo, ¿se casa o la mato? Su hija se casa. Cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que si no la mataba, él examina que en el contrato falló algo. Tenía que ser en libertad. Y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad, obligada por usted. Al fallar este punto del contrato, ese matrimonio ha sido nulo porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato, que fue, usted la obligó. Eso no se llama divorcio. Se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo porque no llenó todos los requisitos del contrato. Otra, el engaño. Usted se casó y le dijo a su mujer que usted era macho remacho. Y después que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres. El requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño. Al fallar ese requisito, entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio. La iglesia dice, aquí no hubo matrimonio. La iglesia no está diciendo, lo voy a divorciar. Dice, aquí no hubo matrimonio, porque para que haya matrimonio debe haber estos requisitos. Ese es el detalle. Entonces, cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio, no hay ningún problema, porque la iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio. Y Cristo la autoriza cuando dice, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Es decir, le da la autoridad para que haga el contrato, las normas del contrato. Solamente cuando ha existido el contrato tal y como debe ser, nadie lo puede separar. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que se tiene que anular por esto, por aquello? En ninguna parte. Pero sí dice que Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y si usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 3, verá que en la Biblia no está todo. Y cuando en la Biblia no está todo, se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer. Y lo que los apóstoles digan, aunque no esté en la Biblia, se ha de enseñar y eso es válido. Hechos 16, 3 en adelante. Pablo quería llevarlo consigo. Sí, y lea el 4. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas establecidas. No corra. A este hombre necesita que se le explique muy bien. Otra vez. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran... Les encargaban
que observaran, no lo que estaba en la Biblia, pon cuidado, no lo que está en la Biblia, dale. Que observaran las normas. Las normas, esa es la que usted me pregunta, ¿dónde están esas normas? Esas normas no estaban en la Biblia, ellos hasta ahora las estaban sacando, estamos hablando del capítulo 15, que fue el concilio de Jerusalén, donde sacaron las normas que no existían en la Biblia sobre lo que era la circuncisión, que tenían que cumplir los judíos, que no tenían que cumplir los que se convertían. Esas normas no estaban en la Biblia. Entonces los apóstoles hacen las normas y dice, otra vez, repítalo. Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Por los apóstoles. Lo establecieron los apóstoles, son normas, hay que cumplirlas, pero no están en la Biblia, pero los apóstoles las establecieron. ¿Y qué es lo que garantiza que si lo hicieron los apóstoles es válido? Hechos capítulo 15, versículo 28. Cuando sacan esas normas, hay alguien que lo respalda. Y es como si fueran ellos mismos. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Es cuestión del Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles. Jesucristo les prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros. Entonces, estas normas que da la iglesia, nosotros las observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que los guía el Espíritu Santo. Y eso se cumple. Sí, pero las normas las hicieron los hombres, como pero los ahí apóstoles. Pero ahí dice la Biblia. Y la que palabra de Dios dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pregunto, ¿y las normas que sacan los apóstoles se tienen que cumplir según la Biblia esa que usted dice que cree? ¿Se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir? Repítalo otra vez, Hechos capítulo 16, versículo 4. Les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles. Sigan. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Entonces, cumplían eso. Si usted mirara que las primeras comunidades, Hechos de los Apóstoles, se encontraron con el mismo problema que usted, que en la Biblia no estaban todas las normas. Entonces, alguien tenía que dictar unas normas. Tenían que acudir a los apóstoles. Ahora, el problema es, si no están en la Biblia, ¿cómo lo creemos? Bueno, pues si el Espíritu Santo guía a los apóstoles, nosotros aceptamos lo que digan los apóstoles. Aquí lo que falta es, en nosotros los católicos, preguntarnos, ¿creemos que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera? ¿Son los apóstoles, la sucesión de los apóstoles viene en la iglesia católica? ¿Son guiados por el Espíritu? Si la respuesta es sí, pues entonces lo aceptamos. Porque la misma pregunta yo le puedo decir a usted. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? ¿Cómo sabe usted que San Lucas es palabra de Dios si la Biblia no lo dice? O búsqueme un capítulo y versículo donde diga que eso es palabra de Dios. ¿O dónde están las normas que dicen que el matrimonio puede ser anulado por tal cosa? Exacto, eso no lo dice en la Biblia. Cuando no lo dice la Biblia, ¿por qué creemos que el Mateo es palabra de Dios si no lo dice la Biblia? ¿Por qué creemos que San Lucas es palabra de Dios? Porque lo dicen los apóstoles. La iglesia de Cristo lo dice, nosotros lo creemos. Y ahí el detalle. Por eso es cuestión de fe, de creerle o no creerle a la iglesia de Cristo. Los protestantes dicen, no le creemos a la iglesia de Cristo, no le creemos a los católicos. Si no le creyeran, no leerían nunca el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, pues las cartas de San Pablo, porque fue la iglesia católica quien dijo que esa es la palabra de Dios, aunque no está establecido en la Biblia. Gracias, Padre.